Hola, ¿qué Se ve. tal? Estamos en la clase 15 de Física 1. Vamos a ver hoy dinámica de cuerpo rígido. Eh, la teoría subida al campus, ahí pueden encontrar la definición de torque, de la relación con su aceleración angular, lo que es la inercia, el momento de inercia, y después las consideraciones energéticas, ¿no?, que podemos hacer sobre un cuerpo rígido. Y Marcelo quería mostrarles unas imágenes. Ahí da un cachito que lo abro. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Quería compartir una aplicación de algunos de los temas que se van a ver hoy. Y hay algunas otras más, en todo caso, después más tarde se las muestro. Pero para desayunar un poco. ¿Les suena familiar esto? Debería, digamos. A alguno le debería, por lo menos. No, digo, en estas circunstancias de pandemia, tener una de esas es un lujo. Ahí tienen una aplicación de lo que va a darle hoy. Justamente acá adentro. Está la clave. Estas son otras variantes parecidas también. El anterior lo que se suele llamar elíptico, esto es una bicicleta. Si se fijan acá, hay algo que les va de ahora en más resultar familiar. Ya vieron la teoría, así que dale. Si habla sin, sí. No, yo por si alguno viste estaba medio distraído. Esto es una aplicación del concepto de inercia. Y esto se suele llamar volante de inercia. Ahora sí, ahí sí, Leo. Sí. Y fíjense, los que hayan tenido acceso, lo hayan visto de cerca, se van a dar cuenta que suele ser un poco más grueso, suele estar más concentrada la masa en el borde. Está. Ahí tienen otras variantes, ahí se nota mejor todavía. Ahí, bueno, hasta ahí sería esto. Ahora después tengo para compartir algunas otras cosas más, algo que... Vale, así yo también te voy a mandar un videito de la aplicación en motores del volante de inercia. Sabés que tengo unos cuantos videos acá, el tema es que, por ejemplo, aplicación en prensa, no sé si querés que comparta uno, no sé cuánto, creo que son cortitos. Yo se los mando al grupo de Telegram, o mandáselo vos al tu grupo de Telegram para que lo miren. Ahí les voy a mostrar algo. Ahí abrí uno nomás que de los tantos que tengo. A ver. Esa es una aplicación muy frecuente del volante de inercia. ¿Lo llegan a ver? ¿Qué se supone que está haciendo? ¿Llegan a ver? Bueno, espera un poquitito esto. ¿Qué estaba haciendo en el video? ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo en el video? El volante. Sí. Es un volante de inercia que se aplica a lo que se conoce como balancines o prensa mecánica. O sea, lo que tenés la función de volante de inercia es cuando la pones a girar, Si querés lo, difícilmente la detengas, ¿sí? Porque tiene una gran masa en movimiento, ¿sí?
Entonces eso una vez que lo que te ayuda en los motores es a mantener un cierto ritmo de trabajo. Ahí vos fíjate que la trosquiladora, la prensa, se podía enganchar o no al volante. Y como vos lograbas que la rueda vaya a una velocidad angular constante, tenías un ritmo de trabajo periódico en la troquiladora. Entonces, si vos Y, querés hacer eso con la troquiladora de otra manera, tendrías que gastar, digamos, es muy difícil, tendrías que tener un motor con un montón mucha más fuerza tendría que con mucha aplicar. más fuerza. Entonces, capaz que vos con un motor mucho más débil y con un poquito más de tiempo haces girar la, la rueda esa y después le vas usando la rueda para mover la prensa. Y tengo otro videito cortito, Leo, y ya con esto tengo unos cuantos más, pero para que vean un poco el sentido y la importancia que ha tenido y que tiene el volante de inercia. Dale. A ver, acá está. No sé, a alguno les va a resultar conocido y es mucho más común de lo que ustedes piensan. Claro, el motor Stirling parece. Y es el principio, ese es el principio de funcionamiento de la revolución industrial, podemos decir. Ahí está, en el volante de inercia, creo que en buena medida está encerrado el secreto de la revolución industrial que todavía seguimos viviendo. La máquina de vapor, ¿no? Exactamente. Justamente me acuerdo que cuando me puse a buscar esto, fue cuando me enteré que hay una reproducción, que el primer coche, podemos decir, todavía existe, está en un museo y encima hicieron reproducciones que funcionan, que es el UNOC, creo, si mal no recuerdo. Bueno, fíjense, ese cilindro que tiene dos masas, ese dejaba pasar o cerraba el paso del vapor, ¿sí? Depende de la posición que esté. Y este es el volante de inercia. Esa rueda girando, ¿no? Miren lo importante que es. Sin el volante de inercia y que tuviera continuidad el movimiento, sería complicado. El gas empuja. Lo único que puede hacer es empujar el gas, ¿sí? Lo que hace el volante de inercia es permitir el giro en momentos en que el gas no está empujando, ¿sí? Justamente por continuar el movimiento, ¿no? Y puede lograr que el ciclo continúe, ¿sí? Si hubiera un volante mucho más liviano, si hubiera ahí una rueda mucho más liviana, puede ser que eso se trabe, ¿sí? Se trunque, porque no, no llega a, por ejemplo, a superar la fuerza que necesita para mover el tren, ¿sí? Bueno, bueno, después ahí se enganchó por un montón de cosas más, pero Esos links creo que es mandalos más. al grupo de Telegram porque cuando vos compartes un video se ve más entrecortado y se lo ve mejor si lo ven ellos en su computadora. Ahí está. Bueno, em, vamos a empezar con repasito. Lo que tenemos que ver para hoy sería lo que sería los sólidos, ver el comportamiento de los sólidos o ver el comportamiento de cuando tenés muchas partículas. Nosotros hasta ahora en física venimos pensando la dinámica, venimos pensando las fuerzas o las energías de puntos. O sea, si agarramos una cajita la pensamos como un punto, mucho no pensamos en su forma. Ahora, eso sí es termina siendo una simplificación. ¿Qué pasa cuando queremos complejizar nuestro análisis y pensar a los cuerpos como realmente son, que son grupos con cuerpos con forma, con dimensiones? Bueno, lo que decimos es que son un grupo de partículas, ¿sí? Entonces empezamos a aplicar esas leyes a cada porción del cuerpo y vemos qué da en general, ¿sí? Nosotros los sólidos conocemos, podemos
sabemos que un sólido se puede deformar, ¿sí? Un sólido puede cambiar de forma. Un sólido puede ser elástico o si la fuerza no es demasiada, y si supera un cierto umbral, se deforma, ¿sí? Esa parte todavía no la vamos a tratar, ¿sí? O sea, si querés, ya la tratamos cuando vimos un elástico, ¿sí? Para los fines de física 1, vamos a pensar que nos vamos a quedar en la parte en que solamente pensamos a los cuerpos sólidos sin deformación. O sea que las fuerzas son pequeñas todavía como para pensar que el cuerpo queda deformado permanentemente, ¿sí? Sí lo pensamos cuando se deforma con el modelo de ley de Hooke, ¿sí? Ese que vimos antes, de que el estiramiento es proporcional a la fuerza, ¿sí? Y eso puedes pensarlo también no solamente para un resorte, que básicamente es un sólido, ¿no? Sino por la forma, sino que bueno, para cualquier varilla, para cualquier estructura, todos tienen comportamiento elástico lineal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir por el modelo más simple de todos, que es decir, bueno, no vamos a pensar que se deforman, vamos a pensar que no cambia sus dimensiones. Entonces se dice rígido por eso, ¿sí? ¿Está bien? Cuerpo rígido, sólido rígido, ¿sí? Como quieran llamarlo, estamos hablando de los sólidos. De los gases y los fluidos será una parte a tratar también cuando veamos justamente esa parte, ¿no? La dinámica de los fluidos, ¿sí? Bien, los temas que vamos a ver hoy tenían que ver con el momento de fuerza, que es un momento de fuerza, o torque, ¿no? Porque ahora los cuerpos tienen la capacidad de rotar, ¿sí? O sea, los sólidos acá no se deforman, pueden rotar, ¿sí? Para hacerlo rotar hay que aplicar un momento de fuerza, ¿sí? Si vos le aplicás la fuerza en el centro de masa, lo trasladás, ¿sí? No lo haces rotar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es girar? ¿Qué es rotar? ¿Cómo definimos rotar? Y lo definimos en función del centro de masa. Si el centro de masa se desplaza, es una traslación. Ahora, si el centro de masa lo que hace es volver después de un cierto momento a un mismo lugar, bueno, eso es una rotación, ¿sí? Y eso se hace a partir de un punto que se llama eje o centro de momentos, que es un lugar arbitrario. Para nuestro análisis físico puede ser cualquier punto del espacio que uno elige como sistema de referencia, como cero, o puede elegir el punto donde ampliamente todos conocemos lo que es un eje, ¿sí? Que es un punto del espacio punto del cuerpo en general, eh, que no tiene velocidad tangencial, ¿sí? Que está fijo en el espacio, ¿sí? Aunque un eje sabemos que también se puede desplazar, ¿no? Con respecto a las moléculas que están rotando, no tiene velocidad tangencial. Lo que se hablaba antes del centro de momentos, para un análisis más abstracto, puede ser cualquier lugar del espacio hasta un lugar donde no haya materia, no tiene que ser necesariamente dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, momento de fuerza, torque. Vamos a ver hoy también momento de inercia. Estoy haciendo un glosario, ¿no? Después vamos a ir abriendo cada tema. Vamos a ver aceleración angular, o sea, vos tendrías que tener hoy como resumido cada uno de estos temas, y energía cinética rotacional. ¿Sí? Son como los temas que tendríamos que tener ahí, con cada parte con sus ecuaciones y ya para la hoja de fórmulas. Bueno. Momento de fuerza o torque, ¿sí?
La ecuación que vimos en la teoría decía esto. El torque es un vector que es perpendicular a R y a F, ¿sí? Donde R es la distancia entre el centro de momentos, o sea, vector, es un vector, ¿sí? Entre el centro de momentos o eje, ¿sí? Y el punto de aplicación de la fuerza. Me disculpan los acentos para no estar a veces. Profe, Sí, abajo de momento de fuerza de torque es una J lo que dice ahí. es un tau, Ah, es una bueno, letra griega. Es así, bueno. que es como una T pero dibujada, así. Bueno, entonces en tau por R por fuerza. Sí, no, no es por, es un producto vectorial, ¿sí? Esto es esto. Ahora voy por el segundo. Esto Bueno, es un producto, un producto cruz, ¿sí? sí. Producto vectorial. Y F vendría a ser la de fuerza. Fuerza aplicada, ¿sí? Esto que está acá es el momento de fuerza. Y acá se llama, acá le ponemos tau, ¿sí? Lo que es el torque. ¿Sí? Profe, ¿no debería decir en la definición de R y la aplicación de la fuerza? Seguramente, sí. Sí, por eso les digo, discúlpenme los acentos, discúlpenme si me equivoco en la redacción de algo, pero bueno, estamos acá en vivo y voy a preponderar un poco la rapidez y la velocidad, porque bueno, así no se demora tanto el repaso, ¿no? La teoría y la tienen bien escrita y prolijita ahí en los videos que les subí. La idea siempre, chicos, es que traten de ver los videos antes, en la medida que puedan, ¿sí? Eh, en el, en el video mostraban esto. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién me puede explicar esta imagen? Está ajustando una tuerca y nos están mostrando cómo van las fuerzas del momento mientras lo hace. Ujú. ¿Otra explicación? Por ahí, otro compañero, compañera. Que cuando la fuerza se hace a 90 grados, el torque es máximo, a 180 sería cero y depende del ángulo el torque. Bien. Entonces, perfecto. ¿Y este? Y es lo mismo, ¿o no? Pero se aplica... Ahora hay otra variante. La No, variante. no, está diciendo que cuanto más cerca la mano de la ah, tuerca, no sería depende de la así. distancia No, también. claro, Depende de pero la no me salen distancia. las palabras.
A ver, entonces, a ver, mientras la distancia desde el centro de momentos al punto de aplicación de la fuerza sea menor, ¿qué disminuye? Si disminuye D, ¿qué disminuye? El torque. ¿Sí? O sea, vos para ejercer un gran torque te puedes ayudar también incrementando D. ¿Sí? Incrementando este vector. ¿Sí? Y acá, fíjate que F la hace pensando la fuerza perpendicular a este vector D. ¿Sí? Entonces, por eso es un producto vectorial. ¿Se acuerdan que para el trabajo también sí que tenía una ecuación similar, que era desplazamiento y fuerza? Acá, si querés, es un vector D y una fuerza aplicada. Y también en el trabajo veíamos el ángulo que formaban entre el desplazamiento y la fuerza. Si querés, se parecerían ecuaciones similares. Pero fíjate que el trabajo se maximizaba para 0 grados o para 180 grados. Uno tenía signo positivo y otro signo negativo. Y acá al revés, acá sí está la D y F a 180 grados va a 0, el torque es 0. ¿Sí? Entonces, es como otra relación distinta con justamente al revés en respecto al ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, y aparte en trabajo era un escalar y ahora el torque es un vector, ¿sí? Entonces lo que te mostraba, ¿se ve esta animación de GeoGebra, chicos? Se ve. Sí. Bueno, acá tenemos un vector R, ¿sí? Acá estamos viendo si es el más matemático, ¿no? Yo puedo acá, F está en rojo, ¿sí? F está en rojo. Fíjate que el torque se hace 0, ¿sí? Cuando F y R están a 0 grados o a 180, ¿sí? Bueno, depende, a 360, a 180 entre los dos, ¿sí? Perdón, sí, bueno, acá le dice 360, medio raro ahí, ¿no? Bueno, define 180 acá. Porque define toda esta rotación. Está bien. ¿Sí? Ahí va. Define 0 grados ahí. No me gusta ahí que le defina. En realidad, ahí tendría que estar a 0 grados entre los dos, ¿sí? Pero bueno, no importa, es una cuestión de la animación. Entonces, el torque se maximiza cuando son perpendiculares. Fíjense que ahí el torque, tau, esa letra que me preguntabas, Farías, esa letra que está acá, bien escrita, ¿sí? 47, apunta ahí negativo. Y ahí, similar, si mantengo el largo del vector, también 45, pero positivo, ¿sí? Entonces, el tau es un vector que sale desde este punto que dice O, acá, ¿sí? Justo en el centro de coordenadas del eje cartesiano, hay un vector que sale hacia ustedes, ¿sí? Habría que ver esto tridimensional, pero sería un vector que sale de la pantalla. Cuando es negativo, quiere decir que es un vector que se mete en la pantalla de ustedes, ¿sí? Apuntando en esa dirección. Y es un vector perpendicular siempre al plano que forman R y F, ¿sí? Fíjate una cosita. Eso es lo que dibujé ahí, se llama línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Si querés la puedo poner con líneas punteadas. Esa línea punteada se llama línea de acción de la fuerza. Fíjate que es la dirección de la fuerza, ¿no? Cuando la dirección de la fuerza
pasa por el centro de momentos, el torque es 0. Tanto en un... No importa el ángulo, ¿no? Por eso es importante eso, ¿no? Como cuando la línea de acción pasa por el centro de momentos, el torque es 0. Cuando la línea de acción es justamente perpendicular a R, se maximiza. ¿Sí? No importa, por eso es como más general lo que estoy diciendo. No importa si es el torque positivo o negativo, eso es una cuestión de saber para qué lado va a girar, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando la línea de acción está a 0 grados, o cuando la línea de acción pasa por el centro de momentos, el torque es 0, y cuando está a 90 grados con respecto a R, el torque se maximiza. Entonces, anótenlo, ¿no? Yo lo repetí varias veces como para que lo anoten. Por otro lado, vamos a ver si me sale la perpendicular. Bueno, ahí otra forma de verlo es esta. Yo acá dibujé una línea. Vamos a ponerla también, vamos a ponerla en un color ahí rojo, ¿sí? Esto se llama, esta línea que va entre el centro de momentos hasta C, acá toda la parte posterior no tiene relevancia, se llama brazo de palanca. Ese brazo de palanca te dice cuánto está siendo aprovechado el torque, ¿sí? Siempre tiene que pasar por el centro de momentos, ¿sí? Así que acá lo tengo que estar siempre apuntando. Vamos a ponerlo, yo lo voy poniendo, lo voy a poner en dos posiciones, fíjate. Lo voy a poner ahí, ¿sí? Para calcular el torque vos podés hacer dos cosas. Multiplicar la fuerza por lo que se llama brazo de palanca. El brazo de palanca sería la distancia entre O y C. ¿Está bien? Fíjate que ya no usamos el vector negro, sino que usamos como un cateto del triángulo que forman R, F y este brazo de palanca, ¿sí? Que es el cateto que estamos usando. Entonces ahí ese largo de O a C te puede ayudar a vos calcular cuánto es el torque, conociendo la fuerza, ¿sí? Otra disposición sería así. ¿Está bien? Otra disposición ahí, ¿sí? Creo que te voy a mostrar, me parece más claro que la animación que está acá. La animación no, el dibujito. Bueno, ahí estaba lo del... Se está mostrando, ¿no? El PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí. Bueno, hay dos formas de verlo al momento de la fuerza. El tau, como el módulo de R por la dirección perpendicular de la fuerza a R, la componente perpendicular de la fuerza a R, o la fuerza, el módulo de la fuerza, por este brazo de palanca. Entonces acá están las dos, ¿sí? Fíjate. El torque lo puedes pensar como R, el largo de R, o sea, desde centro de momentos O hasta acá el punto de aplicación de la fuerza, por la componente perpendicular de la fuerza, que sería
esta que sería F seno de este ángulo que está acá, ¿sí? Que es el ángulo que forman R con F, ¿sí? ¿Está bien? O la manera alternativa es, fíjate, es pensarlo esto con el brazo de palanca, ¿sí? Es agarrar y a la fuerza, así, agarrarla ya con directamente el valor que tiene, y lo que descompones es una dirección. Lo que descompones es como el vector R y te queda el cateto D. Ese cateto D es pensando, siempre se forma perpendicular a la línea de acción de la fuerza y la línea que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, que sale del centro de momentos O. ¿Sí? Hay una sola línea que sale del centro de momentos O que forma una perpendicular con la línea de acción de la fuerza. Esa distancia se llama brazo de palanca. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando un brazo de palanca es grande, el torque es grande. Cuando un brazo de palanca es corto, el torque es corto. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? No entendí. ¿Puede repetir? ¿Lo de brazo de palanca entero? Sí, sí Bueno, puede, si no, está bien. sí, no, te lo explico. ¿Te das cuenta que acá se forma el brazo de palanca? Lo pongo acá, lo escribo. Eso. Bueno, brazo de palanca. Vamos a ponerlo 2 puntos ahí abajo. Es la distancia entre el centro de momentos y la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Profe, queda menos de un minuto. Bueno. Eso vamos a conectar. Se debe formar. Me la copio esto. Así te lo doy vuelta después. Bueno, nos vamos a conectar. Te voy a poner, se debe formar. Es que D tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Ahora lo sigo copiando cuando nos conectemos, ¿no?